a estas noticias, así que estamos atentos a Venezuela y también estamos atentos a Bogotá. Ayer estábamos hablando con la alcaldía de Bogotá sobre la situación de los emberas que regresaron a la capital del país provenientes de Risaralda. Nos decía el secretario de la alcaldía de Bogotá que eran 2.000, hay fuentes que hablan de 4.000. Lo cierto es que regresaron después de 2 meses de haber retornado a sus territorios, la mayoría de ellos a Risaralda, pero poco nos hemos preguntado cómo viven ellos en el territorio, compañeros de mesa y oyentes, cómo viven los embera chamí en Risaralda, en Pueblo Rico, que es un municipio del departamento risaraldense. Por eso pues llamamos al personero de Pueblo Rico, se llama Danilo Mejía, para que nos cuente cómo es la situación de los emberas, por qué están retornando a Bogotá, cómo viven, cuál es su cultura. Así que gracias por atendernos en Mañanas Blue, personero. Muchas gracias, Jennifer. Muy buenos días para Blue Radio, para usted, para todos los periodistas y también para la audiencia. Bueno, usted lleva 9 años siendo personero en Pueblo Rico. Cuéntenos cómo viven los embera chamí allí, cuál es la cultura, porque realmente pocos conocemos. Mire, yo soy pereirana y le digo, yo no conozco Pueblo Rico y está a 2 horas de Pereira. Así que cuéntenos cómo es la cultura de los embera chamí allí. Bueno, es bueno tener en cuenta que sí, el pueblo de Pereira, pero las comunidades indígenas son muy lejanas. Por lo regular, estas comunidades... he ido a varias y las caminatas son arduas, son de 8 o 9 horas. Entonces eso hace que su vida sea un poco básica, su economía es incipiente, pues tienen todavía perviven algunas costumbres de sus ancestros, pero también se han visto permeadas por la vida occidental. Deben caminar, tienen pocas oportunidades laborales, su alimentación es muy básica, viven de la cultura, específicamente viven de la cocina del primitivo, que es lo que conocemos nosotros como el banano pequeño, el banano dulce. Es básicamente la situación que se vive en comunidades lejanas. Usted dice que viven de una economía incipiente, sobre todo basado en la cultura. ¿Tienen algo más, aparte de la siembra de este banano pequeño, como usted lo dice? Porque cuando ellos llegan aquí piden condiciones favorables para retornar, piden, por ejemplo, seguridad, piden atención a la desnutrición infantil, siempre denuncian que los niños están muriendo de hambre. Ellos realmente, su mayor parte de supervivencia obedece a los programas estatales. Renta ciudadana y de pronto otros proyectos que llevan entidades como el DPS, como Bienestar Familiar. Sí, ellos se han desplazado. Recordemos que el origen de todos estos desplazamientos era hace años la acción de grupos armados al margen de la ley. Pero se ha venido desconfigurando la situación al punto de que muchos líderes ya critican a su propia comunidad, dicen que es el asistencialismo el que los lleva a dirigirse nuevamente a Bogotá. Ellos retornaron hace 2 meses, pero ya han habido algunos retornos. Ellos regresan, no es exclusivamente culpa de ellos, también hay que tener en cuenta que las entidades en las matrices de retornos hacen algunos compromisos, no se cumplen. Entonces eso los lleva a que regresen nuevamente a las grandes ciudades, a Bogotá, Medellín, Cali. En el año 2017 la personería entuteló por la falta de cumplimiento de compromisos como caminos, vivienda, salud, y los fallos se limitaron a decir que se estaba, lo resulta en la sentencia T025 de la Corte Constitucional, que tiene que ver con víctimas. Se inició también allí un incidente por desacato, y esta presión de la personería y también de entidades como la Defensoría y la Procuraduría pues ha permitido que en algún grado se les esté cumpliendo. Falta mucho, faltan puentes, tenemos niños que tienen que pasar ríos porque no hay puentes, y a pesar de que hay una acción de tutela no se ha cumplido. Entonces es una situación bien difícil, bien complicada. Personero, ¿usted sabe si en este caso esta comunidad indígena fue instrumentalizada? Si alguien financió su desplazamiento a Bogotá, hay una logística y una inversión que se hizo en buses, en alimentación y demás. ¿Sabe usted si hay alguien detrás de este desplazamiento hasta Bogotá? Pues yo entiendo que ellos por sus propios medios costean el transporte. No sé si habrá intereses de otras personas. Y es bueno tener en cuenta también que allí hay poblaciones del Chocó, del Alto Andágueda, que hacen uso de los servicios del
municipio de Puerto Rico, porque su municipio, que es Bagado, les queda un poco lejano. Pero desconozco si hay algunos intereses, y bueno, esto es un círculo vicioso. En la actualidad ya ellos, como han sido reseñados como retornados, regresan a Bogotá, ya no como víctimas, pero no se puede dejar pasar por alto que es una comunidad altamente vulnerable por ser indígenas y además porque hay presencia de mujeres y niños. Sí, Personero Mejía, le pregunto por el acompañamiento de la Personería de Pueblo Rico a las comunidades indígenas que se desplazan a Bogotá. ¿De qué manera los acompañan en la Personería? ¿Ustedes qué conocimiento tuvieron de todo este desplazamiento? ¿Y de qué forma ustedes se vinculan en este acompañamiento a estas comunidades hacia Bogotá? Sí, como dije anteriormente, en el año 2016 entré a la personería, me enteré de unos retornos que hubo. Creo que fue el primer retorno en el país que se realizó. Hemos interpuesto varias acciones de tutela de puentes, de vías, acciones populares, también de vivienda. Y cada proceso de retorno de comunidades que llegan, siempre las acompañamos en territorio. Estamos al lado de la Unidad para las Víctimas, que es la coordinadora del sistema SNARIP, y siempre estamos ahí pendientes de lo que pueda suceder con ellos. Respecto a Bogotá, estuvimos hace 2 meses, más o menos, recibiéndolos, y pues ellos se dirigieron a sus comunidades. Hace 8 días aproximadamente hubo una reunión en la que, de seguimiento a este proceso de retorno, en la que el alcalde acertadamente le pidió paciencia a las comunidades indígenas para que esperaran a que se cumplieran los compromisos. Pero Personero, quiero que nos explique para entender cuál es la principal barrera para que esta comunidad en Vera, sobre todo las personas que de pronto están en momento para trabajar, se inserten en actividades que puedan hacer, como usted dice, sostenible esto, porque que esto dependa de la buena voluntad de un presidente o de Renta Ciudadana o el subsidio, pues claramente va a seguir pasando esto con los años. ¿Por qué no se pueden insertar en proyectos productivos, en empresas, en cosas? ¿Cuál es, en su opinión, la principal barrera para que esto pase? Bueno, yo creo que es la falta de oportunidades. Ellos, algunos acuden pues a escuelas y de pronto a universidades, pero es muy escaso el indígena que estudia una carrera profesional. Sí. Y Pueblo Rico, es bueno mencionarlo, es uno de los municipios más pobres de Colombia, y es también importante observar que es un pueblo triétnico. No sé si es el único en Colombia, porque hay comunidad negra y comunidad indígena y mestiza, entonces las oportunidades laborales son muy, muy escasas. De Personero, le pregunto porque usted al principio decía, siembran plátano pequeño, viven de la cultura, pero también habló del asistencialismo del que viven. ¿Usted cree que llevándole proyectos productivos ellos podrían trabajar, o por la cultura que tienen no lo harían? Yo pienso que hay que convertir esto casi como en una política de Estado, de que los proyectos sean permanentes. Es que las entidades llevan allá proyectos de 1, 2, 3, 4 meses, pero el control que se ejerce es escaso. También en otras situaciones tenemos que decirlo, por política llega cualquier persona y le dan un contrato, va y hace una intervención que no tiene nada que ver con su cultura. Es decir, los procesos tienen que ser duraderos para que el que vaya a hacer la intervención conozca de fondo cuál es su forma de vivir, pero no podemos irrumpir en su cultura con el fin de implementar nuestra forma de vivir para que ellos la asuman. Claro, ellos tienen que evolucionar para que puedan superar sus condiciones, pero también el Estado, porque es que estamos hablando de niños predominantemente, tiene el deber de asistirlos. Y de esa forma puede que se surjan otras oportunidades para ellos, laborales o profesionales. Sí, Personero Mejía, le quiero preguntar por los niños. Todos los niños que están en este desplazamiento a Bogotá, ¿todos se fueron con sus padres? ¿Hay algunos que se quedaron en Pueblo Rico? ¿Y con quiénes se quedaron? Le quiero preguntar por estos niños y sus rutinas, las rutinas diarias, pues como estudiar, todo lo que hacen los niños en la comunidad, ¿cómo se altera con este tipo de desplazamientos? Sí, claro, todos esos procesos se interrumpen. La verdad, no estaba yo en el municipio cuando
se produjo el desplazamiento, pero me enteré hace 2 días y pues estamos ahí pendientes. Simplemente lo que hacen en los retornos es remitir los procesos, por ejemplo, de comisaría a la comisaría de Pueblo Rico, pero toda esta clase de procesos se interrumpe y obviamente afecta a los derechos de los menores. También ellos denuncian que son víctimas de desplazamiento. ¿Quiénes los desplazan? ¿Qué actores armados hay en el territorio, específicamente en Pueblo Rico? Bueno, en todos los consejos de seguridad y en los comités de justicia transicional, las autoridades niegan la presencia de grupos armados. Lo que sí se acepta es que hay corredores de movilidad y eso puede estar afectando pues a las comunidades. Pero como les dije anteriormente, se ha desconfigurado la situación de víctimas de desplazamiento, porque cualquier persona que pase por la comunidad, ellos lo asumen como un riesgo, como una amenaza, y como ellos son gregarios, no se desplaza a la persona que vio o que eventualmente haya sufrido una amenaza, sino que se desplaza a toda la comunidad. Esa situación ha mermado, pero sí hace cerca de un año tuvimos entre confinamientos y desplazamientos cerca de 7.500 personas y eso desborda cualquier capacidad institucional. Y acá el secretario de la Alcaldía de Bogotá ayer nos dijo la cifra de 2.000 personas, pero tenemos otras fuentes que nos hablan de 4.000. ¿Usted tiene esa información, el dato de cuántas personas llegaron a Bogotá? No, la verdad no tengo el dato exacto. Lo que sí sé es un aproximado de las personas que retornaron hace cerca de 2 meses. Estaban más o menos entre 800 personas. 800 personas que estuvieron aquí más o menos 11 meses en el Parque Nacional. Personero, antes de despedirlo, usted estuvo la semana pasada en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se sentó un precedente de un líder justamente de Puerto Rico que usted estaba defendiendo. ¿Qué fue lo que pasó y esto qué significa para otros líderes en el país? Sí, es importante tener en cuenta que el líder comunitario de la comunidad negra sufrió unas amenazas, hasta un atentado. Por parte de la personería agotamos todos los mecanismos internos que había que agotar y finalmente, como no se le otorga la protección real por parte del Estado y específicamente por parte de la ONP, acudimos a la Comisión Interamericana. La Comisión hace seguimiento a la situación de derechos humanos en las Américas por medio de estas audiencias. Entonces citó a Colombia, cerca de 42 medidas que ha otorgado desde 1999 a la fecha. Y bueno, allí estuvimos unas 15 representaciones en nombre pues, de Colombia y también en mi caso de Pueblo Rico y del líder. Esperamos pues que la comisión emita un nuevo informe con el fin de presionar al Estado panameño para que cumpla, o en su defecto es que la comisión acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Moda por estos días con el tema de las capacidades que tiene o no la Procuraduría. Gracias, personero Danilo Mejía desde Pueblo Rico por atendernos y por ayudarnos a entender un poco pues cómo viven la comunidad en Verachamí allí. Feliz día para usted. Muchas gracias, lo mismo para ustedes. Óscar, entonces lo que